Como una mezcla de Woodstock y campo de concentración. Así definió esta experiencia mi amigo Ratko Marković, un escritor serbio que se ha enfrentado a esta locura varias veces. Lo que les voy a contar a continuación les dará una buena idea de esta historia de amistad, trabajo pesado y grandes retos en los viñedos de Champagne al norte de Francia. Bienvenidos. And if you are with good friends, you can do everything. Como toda historia, esta quizás empezó antes y en otro lugar distinto al que el autor escogió como inicio. Para mí comenzó en Colombia, junto a una cascada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí conocí a 3 checos, nos hicimos amigos y entre tantas cosas de las que hablamos me contaron acerca de la vendange, la vendimia, la temporada donde se recolectan uvas en Francia. Alex, Kacha y Vanchek me hablaron de centenares de trabajadores que viajan desde muchas partes de Europa a trabajar en los campos durante 10 y hasta 20 días. Como hace tiempo yo buscaba una excusa para visitar Europa, les pedí que me ayudaran, así que dicho y hecho, me contactaron con su jefe y meses después dejé mi querida Sierra Nevada, recorrí 1000 kilómetros en mi vieja moto, visité a algunos amigos de camino y finalmente tomé un avión de Bogotá a París. El avión hizo una parada en Londres y allí astutamente perdí el avión. Air France me consiguió un puesto en otro vuelo, llegué a Francia 4 horas más tarde. Esperé en el aeropuerto hasta el otro día, una máquina expendedora de café me robó 2 euros, bienvenido Francia, compré mi tiquete de tren y al final salí hacia el norte, todavía con ganas de tomar un café. Llegué pronto a Reims, en la zona de Champagne. Alex y otro querido amigo suyo y luego mío, Tomasz, vinieron a recogerme y me llevaron hasta el primer campamento. Así inició el primero de 20 días escuchando hablar checo todos los días, trabajando duro y viviendo otras experiencias que nunca habrían pasado de mi cabeza. Por ejemplo, escuchar salsa en medio de un viñedo, inventar un nuevo tipo de café cuando confundí una botella de agua con una de vinagre, o poner cara de quién sabe qué cuando algún despistado me saludó. Buenos días, Pablo Escobar. Ay. Al siguiente día de mi llegada a Reims nos trasladaron a un campamento nuevo a las afueras de Aviz, un lugar muy bonito con bosque, una casa, buenos servicios e incluso un pequeño lago y árboles de manzana. Jorge, solo 30 y 43 minutos. Y tú. Ok. Unos 3 días después comenzamos a trabajar. Nos organizaron en equipos y nos enviaban a diferentes campos cada vez. Con unas pinzas se cortan los racimos de uvas, se depositan en baldes y en cajas. Se evita cortar uvas avinagradas con moho o con otras condiciones desfavorables. El trabajo en esta zona se hace a gran velocidad porque son pocos los días de vendimia y se debe aprovechar al máximo. Como nos pagan por kilo, entre más recojamos, más dinero ganamos. Y estos son Martín. Hola Martín. Y Antonio. Onza. Los checos son muy pero muy fuertes. Hombres y mujeres trabajaban por igual, cargaban por igual. No les importaba el sol, la lluvia, nada. Muchos trabajaban en pantaloneta y hasta en chancletas. No sé de qué están hechos. Aunque también había personas de Polonia, Serbia, Eslovenia, Eslovaquia, Bélgica, Francia y otros países, este grupo estaba conformado principalmente por checos. A veces me sentía como si estuviera en el set de la serie Vikingos. La mayoría de ellos son rubios, de ojos claros y en el trabajo eran casi salvajes, imparables. No parecía importarles el dolor, ni el calor, ni el peso de las cajas, ni nada. Eso fue increíblemente motivante para mí. En cuanto al trato, eran personas cordiales, bromeaban pero se respetaban, se apoyaban, compartían y aprovechaban cualquier momento para bailar, tomarse un trago de vino y así, con una alegría que parecía a prueba de balas, suavizaban la faena. Salut, je suis Thomas
Travaj Vanda Champagne 2023. Jorge, it's best, man. Jo, vejdem se na tu fotečku. Anička už se nevejde. Já už jsem tady. Jo, pojď sem. Jo, vejdem se, paráda. Hele, mějte si krásně a za rok znova. Los racimos están bajos y nos obligan a hacer miles de cluquillas todo el día. Eso causa dolor en las rodillas, en los muslos y en la espalda baja. A veces cae zumo de uva en los ojos, parece inevitable cortarse y cada vez se ven más dedos cubiertos con esparadrap. Un poco de vino calma el dolor y una conversación divertida alegra el espíritu. ¿Qué pasa, hombre? Y al salir del trabajo solemos venir acá al río. De hecho hay muchas personas en el río, pero estoy tratando de no mostrarles a las personas porque muchos les gusta bañarse sin ropa y eso, entonces... Ese es el precio de la libertad para muchos. Es la manera como evitan tener que estar encerrados en una oficina día tras día. Para otros es una oportunidad de conseguir dinero para sus estudios. Para muchos es ya un estilo de vida. Ellos ruedan de trabajo en trabajo, de país en país y de aventura en aventura. A muchos los agobia la calma de lo estable y necesitan la incertidumbre de lo novedoso. Hay unos cuantos que solo vienen para volver a ver a sus amigos. Soportan un día de trabajo duro a la vez y al anochecer se reúnen junto a una fogata a contar historias, a cantar, a hacer nuevos amigos. O se sientan en torno a una mesa a compartir algún trago o una comida. Son una gran familia que se reúne año tras año en torno a la vendimia. Es un circo, hay que un montón que organizar, ¿sabes? Que organizamos los campos para que tengan algo de un sitio para vivir, un poco de higiene, los servicios, las duchas, el agua caliente, por favor. y el pago y el trabajo de cada día. Pero es un trabajo duro, que la uva está muy abajo, que... Todo duele, hay frío, Calor. o calor, pero la gente es buena y cuando hay una buena atmósfera, la energía está aquí. Bye bye, chicos. Extrañaré a mis vikingos, duros como bestias, pero tiernos como verdaderos hermanos. Extrañaré el idioma del que apenas aprendí un par de saludos y un par de insultos. Y como ni siquiera sé qué pasará con mi vida, no sé si los volveré a ver. En caso de que no, bastará con cerrar los ojos y recordar una camioneta con puertas que no cierran, una caja de vino pasando de mano en mano, una guitarra acompañando versos pícaros, las espaldas tostadas por el sol, un dedo sangrando, una pintura hecha entre varias personas y que tuvo que partirse en 4 pedazos para poder llevarla hasta Serbia. Recordaré la tumba de un perro, recordaré a aquellos que llegaron solos y se fueron en pareja, pensaré en la casa rodante con chimenea, en los hombres y mujeres tan capaces de un abrazo sincero como de levantar cajas pesadas. Muchísimas gracias a todo este grupo por su apoyo. Gracias a todos ustedes por su atención y nos veremos por ahí. Bye bye.